Bienvenidos y bienvenidas, esto es Inteligencia Colectiva, estamos acá un viernes más, mi nombre es Candela García Castro, a mi lado... Blas Vilaboa. ¿Cómo estás, Blas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, intensa. ¿Tranquila ya? ¿Querés que termine el año o venís No, bien? o sea, no. ¿Cansado? Sí, quiero que termine el año para tener vacaciones. Fue un año muy intenso en el sentido, en lo personal de manera positiva, en lo general y bueno, Intenso, creo que ¿no? fue un año difícil. Sí. Pero bueno, qué sé yo, seguimos dando el buen combate desde el lugar que nos toca estar, desde la trinchera, desde la carpa de los generales, donde estemos, siempre vamos a dar el buen combate. Bien. ¿Querés contarnos tu Instagram? Se queda Sí. duro, ¿viste? Blas Vilaboa-94. Bien. Mío, Cande García Castro. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV y Eva en Vivo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y en YouTube todos los viernes a las 23 horas, Inteligencia Colectiva. Muchas gracias en la dirección a Gastón, a Juan en el sonido, a Maggie en la producción, a Luciano y a Sebastián en la producción también. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a arrancar con un tema que se estuvo hablando bastante últimamente a raíz de un tuit que sacó Cristina Fernández de Kirchner, también a causa de la sentencia que sacó la Cámara de Casación confirmando su condena y hablando de las irregularidades del fallo, ¿no? Pero el tema que trajo a debate es cómo la inteligencia artificial puede afectar a la justicia. Lo que cuenta un poco Cristina es que lo que le hace es que le pregunta al ChatGPT que realice un análisis del fallo y ChatGPT enumera todas las irregularidades y la falta de argumentos jurídicos de la sentencia. Pero para entrar a este debate que nos trajo Cristina, vamos a escuchar un videíto sobre la temática. ¿Qué pasaría si la IA tomara decisiones judiciales? Dentro de las distopías que se dicen, ¿no? Bueno, no vamos a necesitar jueces, no vamos a necesitar abogados ni escribanos. No existe un futuro sin esa, ¿no? Sin ese humano presente en lo legal. No, está buenísimo eso que sí, porque hay una percepción de que la introducción de tecnología, de inteligencia artificial puede deshumanizar la justicia. Y la justicia es un valor humano muy profundo, ¿no? Y la búsqueda de justicia. Yo soy más optimista en ese sentido. Yo creo que estas herramientas vienen a apoyar el trabajo de jueces y de abogados. Uno probablemente quiere que los tribunales aprovechen estas herramientas y que cuando uno le toca llevar un caso, sepa y tenga garantías de que toda la información que era necesaria tener en cuenta y toda la jurisprudencia y todas las leyes fueron tenidas en cuenta y que eso no dependió solamente de que un funcionario judicial se acordó de que existía un argumento u otro o lo leyó en algún libro, ¿no? Voy un poco más lejos. ¿Se puede ejercer la abogacía en el 2024 sin IA? ¿Qué opinas vos? Bueno, yo creo que se puede sin dudas ejercerlo. Un poco lo que dicen ahí en la entrevista, para no robarle su respuesta, es que la IA es una herramienta, ¿no? Y como todo, facilita las cuestiones y puede llevar a hacer un trabajo más eficiente en muchos casos. O sea que la máquina es más eficiente que los abogados, ¿podrías decir? No, yo creo que es una herramienta, no es más eficiente que los abogados. Puede hacer que tu trabajo sea más eficiente, puede ser una herramienta. Esto es un poco la discusión en la que entramos, ¿no? ¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial en la justicia? Bueno, puede ayudar en muchas cosas, como por ejemplo, los abogados tienen un trabajo de recopilar un montón de fallos judiciales, de información. O sea, imagínate que vos para resolver un caso tenés que ver 50 fallos que hablan de lo mismo para encontrar jurisprudencia que acompañe tu sentencia, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, llevarte a leer 50 fallos es una locura, lleva muchísimo tiempo y es algo que tal vez la inteligencia artificial puede hacer un trabajo más rápido con eso. Es decir, simplemente recopilar la información y traértela de una forma más sencilla. O buscar, por ejemplo, vos querés un fallo que hable de tal temática, y lo que puede hacer la inteligencia artificial es buscar entre todos los fallos que ya existen un fallo que te sirva para tu sentencia, para tu argumentación jurídica, etc. De hecho, ya en Argentina existe el uso de inteligencia artificial en tribunales. Uno de los casos primeros de esto es el caso de Prometea, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho se realizó en el laboratorio de innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que lo que hace es un poco esto, ayudar a la labor judicial
y hacer un poco más eficiente el trabajo de muchas personas. Esto obviamente trae un montón de debates al respecto, ¿no? Un poco es lo que hablaba ahí la entrevistadora, que tiene que ver con el reemplazo del trabajo humano, ¿no? Y esto, bueno, por lo menos de mi parte, nunca me parece bueno, ¿no? Reemplazar a los humanos y sobre todo el trabajo, que es algo fundamental para nuestra vida, ¿no? Por lo menos en estos tiempos y en este sistema en el que estamos. Pero sin dudas creo que puede ayudar. Por otro lado, otro de los debates que hay en torno a la utilización de inteligencia artificial es que es difícil estar seguros de la veracidad de las fuentes, por ejemplo. ¿Y cómo se chequea eso? Y eso tenés que, justamente lo que pasa es tenés que ir a chequear la fuente. Te tira, por ejemplo, un fallo, como te contaba antes. Vos tenés que chequear que ese fallo sea real. Porque a veces pasa esto de que generan como simulaciones la inteligencia artificial. Claro, le digo, IA, armame un fallo que... Claro, puede ser completamente inventado todavía. Y de hecho, muchos de los programadores y de la gente que trabaja esto nos dicen, es todavía una falla que tenemos, que no hay 100% certeza de que la información que se esté dando, en algunos casos, ¿no? Después hay otros en los que es mucho más eficiente en ese sentido. Pero siempre es bueno chequearlo. De que no sea una simulación lo que se esté haciendo y que sean datos reales y comprobables. Y sobre todo en la administración de justicia, donde tiene que estar todo tiene que ser todo transparente, donde las fuentes tienen que estar bien chequeadas. O sea, vos no puedes argumentar un fallo jurídico con información que no está chequeada, que no es comprobada, que no es verificable por todos incluso. Tiene que ser información pública. Y otro de las disyuntivas que trae el tema es qué pasa con los datos que... Primero los datos. Claro, ¿qué pasa con los datos que almacena y utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en esto que hablamos de las sentencias judiciales y de los casos donde, imagínate que se maneja un montón de información sensible, desde, no sé, cuentas bancarias, datos personales, domicilios, o incluso en causas penales, cuestiones que uno no quiere que los demás sepan, ¿no? Eventos traumáticos, un montón de cosas, ¿no? Que a pesar de los fallos judiciales son documentos públicos y deben ser conocidos por los ciudadanos, la información contenida en los mismos es confidencial en muchos casos. Y es información sensible. Sobre todo, imagínate, en empresas también, información de competencia y demás que no puede quedar a la luz. Bueno, y todo eso, la inteligencia artificial no te asegura qué va a pasar con esos datos. Vos podés utilizarla como herramienta para resolver casos, para... agilizar búsqueda de información, etcétera. O muchas veces para lo que se utiliza también es para predecir sentencias. Y eso le sirve un montón a los abogados que litigan para decir, bueno, cuál va a ser mi estrategia en este caso, porque el juez es probable que falle de esta forma. De hecho, esta inteligencia artificial Prometea de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público Fiscal, tiene una predicción de cerca del 96% certera de cómo van a salir los fallos. ¿De quién me dijiste esta inteligencia artificial? Del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué es una empresa que licita la No. inteligencia artificial o es del Estado? Es una empresa del Estado ahora. Mirá. O sea, es una inteligencia artificial que utiliza el Ministerio Público, es decir, los fiscales, el que acusa, para sintetizarlo. Y así igual hay un montón de órganos de órganos del Estado y de los Poder Judicial. Por ejemplo, un juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social compartió avances en la automatización de procesos de su fuero, que decía que habían implementado robots directamente que llegaban a procesar en 14 segundos lo que antes llevaba horas para los trabajadores judiciales. Lo cual, bueno, nos trae justamente esta disyuntiva de no sacarle el trabajo a la gente, ¿no? Que es tan importante. Más en los tiempos que corren. Más en los tiempos que corren. Pero que puede servir como una herramienta con el uso adecuado también. En Argentina no hay una regulación sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en la justicia, y no hay en un montón de instancias y de ámbitos, pero en la justicia, que es lo que estamos hablando hoy, no hay una regulación específica. De hecho, un abogado constitucionalista había presentado un amparo hace no mucho tiempo pidiendo que se haga una regulación, que se realice una regulación para establecer cómo se puede utilizar esta inteligencia artificial. Porque en el sistema en el que estamos ahora, un juzgado podría directamente, no sé, utilizar una inteligencia artificial que resuelva casos, que igual traería un montón de disyuntivas legales sobre, por ejemplo, la garantía del juez natural,
que tiene que ver con esto de que el juez que resuelva tu caso sea el que fue sorteado de forma natural, de forma al azar. Y después otra disyuntiva más tiene que ver con esto que se cree de que la inteligencia artificial es objetiva, que eso es lo que hablamos mucho acá, que no es objetiva, al igual que no somos ninguna de las personas, ¿no? Pero la inteligencia artificial es programada por programadores, es confeccionada por personas y tiene los sesgos que esa persona le instruyó. Entonces también es desmitificar un poco eso. Bien. Bien, bueno, vamos ¿quieres introducir el próximo tema? Vamos a hablar un poquito de la coyuntura mundial respecto a los Está conflictos. complicado el panorama mundial. Parece que está complicado. La historia nos enseña que los conflictos no se dan de un día para el otro. Siempre hay un factor detonante. Pero en general van acumulándose un montón de circunstancias, situaciones que llevan a que todo estalle con algún evento determinado. Bueno, la idea era hablar un poquito del G20. Se está haciendo este foro, congreso, reunión entre los 20 países más poderosos del mundo, los más importantes, pongan el nombre que quieran. Que fueron muy interesantes las imágenes que se estuvieron viendo, más teniendo en cuenta... ¿Te dieron risa? ¿Por qué te dieron risa? No sé, dije interesantes porque... No, me acuerdo de unos memes que vi ayer. Está ahí una imagen de... que Lula lo está mirando a Karina Milei, y Karina Milei se ve de atrás con toda la cabellera rubia y está el meme que Lula la mira con bronca y dice... maldito Canigia, filio de puta, dice, ¿no viste? Por el Mundial. No sé si no lo vi. El gol de Canigia a Brasil. Bueno, ¿por qué es interesante hablar de este tema? Primero que nada, a mí me apasiona la geopolítica, me gusta mucho. El general Perón decía que la verdadera política es la política internacional y que si nosotros no logramos comprender eso, vamos a quedar jugándonos en un tablero de ajedrez donde solo están los peones, esa es la realidad. Es interesante analizar esto porque tenemos un presidente que se encargó de romper cualquier tipo de relación que se podía tener con países que son socios, pero principales de Argentina, económicamente hablando. Iba a decir Rusia, mira. Brasil y China. Sí. Las principales exportaciones de Argentina van a Brasil y a China. Lo acusó de comunista, de chorro, a Lula. Ahora se juntó, obviamente tuvo que bajar la guardia. Lo mismo con China, con Xi Jinping. Con Insultó a todo el partido comunista, dijo que él no negociaba con comunistas. Bueno, cuando llegó el momento de la Realpolitik, como decía el canciller Otto von Bismarck de Alemania, ¿sabes lo que es la Realpolitik, ese concepto? No. Bueno, la Realpolitik es el concepto de la política real. Uno lo imaginaba. Lo imaginás, pero a ver, si yo te pido que lo desarrolles, ahí empezamos en un problema. Totalmente. ¿Por qué empezamos en un problema? Porque la Realpolitik es un concepto que desarrolla Otto von Bismarck, en el que plantea lo siguiente: uno puede tener mucha ideología, muchas ideas, muchos principios. Ahora, a la hora de realizar política, uno tiene que priorizar la sensatez, el pragmatismo y la coyuntura por encima de su ideología. Milei es todo lo contrario a eso. Eso es lo interesante del fenómeno Javier Milei. El tipo pone su ideología por encima de todo. Sí. Se pelea con cualquiera, no importa si es socio comercial, lo único que le importa es su ideología política. Y eso en general te termina llevando a problemas. Yo no digo que... Igual como que al final termina negociando siempre, siento yo. Siempre que... Lo cual desmitifica también un poco esta idea de Milei antipolítica. Que mostró al principio. Digo, después se termina juntando con los legisladores, se termina juntando con el Poder Judicial, se termina juntando con los sindicatos. Sí, a ver, hay que ver cómo se interpreta lo que es hacer política. Si leemos hacer política como comprar diputados y senadores en el Congreso para que te voten las leyes, si lo entendemos así, sí, es un gran político. Igual después, obviamente, tiene sus méritos, ¿no? Sí. Lo que es política internacional, yo creo que hace mamarracho, pero bueno, de última es el presidente. Sí, no, y sobre todo, bueno, acá en el G20 se vio bastante que quedó un poco de nuevo afuera de la agenda mundial Argentina. Bueno, Nos deja un poco afuera de todo. El mundo se está moviendo a una velocidad inusitada. Sí. Lo que se ven en estos congresos como el G20, en estas reuniones, son las políticas de alianzas. Tenemos por un lado lo que son los BRICS. Originalmente eran Brasil, Rusia, India y China.
que formaron un bloque para competirle al sistema capitalista encabezado por Estados Unidos, ¿verdad? No es que son antisistema, no es que están en contra del capitalismo estos países, todo lo contrario. Sí están en contra de que, por ejemplo, Estados Unidos monopolice la moneda, monopolice el comercio y quiera manejar todo desde el trono haciendo así. Bueno, Sí. los conflictos mundiales que se están dando en los últimos años, creo que el más ruidoso fue el de Rusia y Ucrania, que marcó al menos un antes y un después en esta nueva época de guerras con nuevas tecnologías, que después vamos a estar hablando un poquito de eso. Es el principio de una serie de conflictos que se fueron desarrollando después en Medio Oriente, que están escalando y hace poco, en estos días, vimos las noticias de que, por ejemplo, el presidente, el no presidente de Estados Unidos, digo yo, porque no creo que decida nada, Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance, lo que fue tomado como una hostilidad muy grande por parte de Rusia. Y Rusia, el país con más bombas nucleares en todo el mundo, amenazó con utilizar esas armas en caso de que Ucrania decida utilizar misiles de largo alcance. Sí, de hecho tenemos por ahí un videíto donde Rusia muestra un poco, un video que salió en la televisión rusa, que muestra un poco una simulación digital de lo que pasaría tirando una bomba nuclear, un arma nuclear a Londres, ¿no? Y un poco lo que decía Rusia es que podría desaparecer a Inglaterra completa con estas bombas. Y no creemos que del otro lado pasaría lo mismo en tal caso, ¿no? Digamos, una guerra nuclear es peligrosa. Einstein decía, cuando le preguntaban sobre la Tercera Guerra Mundial y respecto a la tecnología que se iba a utilizar, no sé con qué tecnología se va a desarrollar la Tercera Guerra Mundial. Lo que sí sé es con qué tecnología se va a desarrollar la Cuarta Guerra Mundial. Y él decía con palos y piedras. Eso decía Einstein sobre la Guerra Mundial. Y bueno, yo creo que si llegamos a una guerra nuclear, no sé si volvamos a tener otra guerra, o no sé si seguiríamos en pie todo. Hay un documental de la BBC que está muy bueno, de 1984, perdón. No me acuerdo el nombre ahora, después lo voy a compartir. Que está vinculado, el documental muestra cómo sería un mundo en un contexto de guerra mundial que incluye ataques nucleares. Precisamente la BBC de Londres toma esa ciudad como referencia. Y los conflictos con bombas nucleares, según esta serie, te llevan, por ejemplo, primero te quedas sin luz, después te quedas sin agua, después te empezás a quedar sin comida, que la radiación... Es un apocalipsis total, es un mundo totalmente apocalíptico. Uno cree que acá en Argentina, bueno, no le tiene que dar tanta importancia porque no estamos en conflicto con bueno, ninguno ahí es de esos. interesante ver la posición de Argentina, ¿no? Que cambió un poco a lo que era históricamente y a lo que era el último tiempo, sobre todo. Argentina está tomando posición directamente en los conflictos que para mí no tiene nada que hacer. Argentina ahí no tiene ningún tipo de vínculo con los lugares donde se está metiendo. Ni de un lado ni del otro, ¿no? Lo hace simplemente por una cuestión ideológica y creo que eso sí es un problema porque históricamente Argentina mantuvo una posición de neutralidad en los conflictos internacionales, salvo en los 90, el resultado no fue nada bueno, ¿verdad? Al contrario, tuvimos ataques terroristas, atentados y un montón de conflictos y un montón de gente inocente que murió por culpa de las decisiones políticas que tomó el presidente de entonces, Carlos III Dani Yaco, Carlos Saúl Menem. Sí. Respecto a lo que me preguntaba, sí, siempre tuvo una tradición de neutralidad, siempre se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, algo interesante, cuando el gobierno de entonces decide romper la neutralidad y decir que iba a apoyar a los aliados, ahí se produce el golpe de Estado del 43 del Grupo de Oficiales Unidos en lo que estaba Perón para que Argentina mantenga la neutralidad. Recién, en el 44, cuando la guerra ya estaba totalmente decidida, más allá de que en las películas nos muestran que la guerra se decidió el 6 de junio del 44 con el desembarco en Normandía, rescatando al soldado Ryan, lo cierto es que la guerra se decide un mínimo un año antes, cuando falla la operación Barbarroja y el ataque, la invasión de la fuerza nazi ¿Vos que sabés tanto de historia? a los soviéticos. No sé si tanto, creo que no sé mucho, pero bueno, te ayudo. ¿Cómo comienzan las guerras? ¿Cómo comenzaron las guerras mundiales? Si vos lo ves ahora el escenario como para una tercera guerra mundial. A ver, primero te respondo lo que me preguntás de cómo empezaron y en base a eso vemos si juntos podemos imaginar una tercera guerra mundial. La Primera Guerra Mundial nace en un contexto y en un mundo totalmente distinto. Era el mundo post-Segunda Revolución Industrial.
Un mundo donde aparecen industrias como la eléctrica, la farmacéutica, que llevan a países que quizás estaban atrasados en el tema industrial a ser potencia. Por ejemplo, Alemania. Bien. En ese contexto, estamos hablando aproximadamente a 1850, 1860, segunda revolución industrial, empieza lo que se conoce como el reparto del tercer mundo, más específicamente el sudeste asiático y África. Es decir, los países empiezan a ver que tienen que ocupar físicamente los territorios con recursos. África, un continente con muchos recursos y saqueado históricamente, si bien ya había tenido contactos con los europeos producto del sistema esclavista durante la época de la colonización en América, empieza a ser ocupada. ¿Viste el TEC? ¿Jugaste al TEC alguna vez? Sí, Todos obvio. los habrán jugado al TEC alguna vez. ¿Viste que vas poniendo tus fichas? Sí. Bueno, las potencias europeas empiezan a poner sus fichas. ¿Qué es lo que pasa? Que África se la repartieron entre Francia y entre Inglaterra. Claro. Cuando se da la segunda revolución industrial y Alemania crece y pasa la producción de Inglaterra, incluso se había quedado sin colonias. Entonces, Claro. si no puede obtener nuevos territorios para conseguir materias primas y no puede conseguir nuevos territorios para vender sus productos, ¿qué camino de expansión le queda? Claro, sí, sí. ¿Cuál? Y un camino de expansión industrial en su propio Militar. país. Militar. Militar. Bueno. Ahí nace Cerca. lo que es la... A ver, la Primera Guerra Mundial, si se podría resumir en una sola palabra... Necesitas materias primas en su Para su producción, claro, militar. los insumos que necesita la industria. La Primera Guerra Mundial, si la podríamos resumir en una sola palabra, yo la resumo en la palabra imperialismo. Claro. La política expansionista de estos países que lleva a enfrentarse en un escenario impensado. A eso le tenés que Todas agregar... están un poco marcadas por el imperialismo, ¿no? Sí, Incluso al sí. día de hoy. Sí, sí, sí. La segunda tiene algo particular. Ahí vamos a ir. Pero para cerrar un poquito con lo Sí. que fue la Primera Guerra Mundial, si bien el imperialismo es el principal factor, hay otros. Por ejemplo, las políticas de alianzas. Todos los países en ese momento, y es una similitud con la actualidad, ya tenían alianzas. Por lo tanto, ante el estallido del conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, cuando asesinan al archiduque Francisco Fernando, y no lo voy a explicar todo porque es un chino, se nos va a ver todo el programa y no es la idea, ahí saltan las alianzas. Por ejemplo, los serbios tenían una alianza con los rusos, que al mismo tiempo estaban aliados con los franceses y con los ingleses, y el Imperio Austrohúngaro tenía el apoyo de Alemania. Por lo tanto, ahí se produce la escalada. Cae una ficha, empiezan a caer todas. Esa es la lógica de la política de alianzas. Y obviamente está el factor detonante. Siempre hay un factor detonante. Siempre hay algo que hace que rebalse todo, que explote todo. En este caso, el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en junio del 14. Poco tiempo después le declara la guerra el Imperio Austrohúngaro a Serbia y ahí empieza todo lo que te cuento. Interesante, relacionado con nuestro programa, la cuestión tecnológica. También había una cuestión relacionada con la tecnología que llevaba a los países, a las potencias, a querer un conflicto bélico a gran escala. Sí. Querían probar, va a sonar crudo, pero así lo decían, los nuevos juguetes. Sí, Querían obvio. probar esos nuevos juguetes. Por ejemplo, las grandes ametralladoras que vos vieron películas de la guerra de trincheras, las ametralladoras, bueno, hay un montón de películas, 1917, Sin Novedad en el Frente, hay un documental que está muy bueno que se llama Jamás llegarán a viejo, se los recomiendo, que está todo hecho con fuentes históricas primarias. Y se agrega algo muy interesante, y esto nos da pie para hablar de la Segunda Guerra, que es el tanque de guerra. El tanque de guerra empieza a ser fabricado en la Primera Guerra Mundial. No tuvo un uso masivo, no fue realmente desequilibrante, determinante para el conflicto, pero sí lo va a hacer en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabés qué empresa fabricó el primer tanque de guerra de la historia? Ni idea. Renault. La empresa Renault, la del Twingo, fue la que fabricó el primer tanque de guerra. Después, bueno, lo perfeccionaron los alemanes. Hay una historia graciosa entre Alemania y Rusia y los tanques de guerra que después las vamos a contar. Sí. Sí, la tecnología siempre es un factor de poder y de demostrar este poder a través, por ejemplo, de las armas en este caso, frente a los otros países, ¿no? Exactamente. Bueno, termina la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es realmente un segundo capítulo de la primera, no es que son escenarios aislados. 20 años después, casi 20 años después del término de la primera, empieza la segunda. La segunda es más fácil encontrar sus causas porque... ¿Qué es lo que sucede? A ver, espera que me hago un poquito. Sí. Es interesante lo que pasa con las guerras y cómo los países también, esto que contabas un poco de probar los nuevos juguetes, ¿no? Sí. De que
no importe más allá de su propia expansión y de su propio poder frente a los otros países. Exacto. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, si la tendríamos que resumir con una palabra o dos, sería Adolf Hitler, así de simple. Sí. Hitler fue el que desde el gobierno alemán, estableciendo una dictadura, decidió aplicar una política expansionista cuando la mayoría de los países de Europa Occidental no querían una guerra, no querían un conflicto, lo evitaron todo lo que pudieron. Lo cierto es que cuando Hitler invade Polonia, ahí le declaran la guerra a Francia e Inglaterra. Respecto a similitudes, con la segunda no hay tantas similitudes, la verdad es que no hay tantas similitudes respecto al contexto actual. Sí hay similitudes entre lo que fue la Guerra Fría y la actualidad, ¿verdad? Esta persecución a todo lo que sería los rusos siempre como una, y todo eso. Una previa a una guerra que no se da. Exacto. Porque hace mucho tiempo se viene diciendo que es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y todavía no sucede. Por eso. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sabemos, desarrollo militar impresionante con los tanques de guerra, los aviones, y eso desembocó en también lo que fueron las bombas nucleares. Hay una película que está muy buena que se llama Oppenheimer, que está vinculada a la creación de la bomba nuclear, que después se va a lanzar en Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45, donde esa bomba nuclear lo que marca directamente es el principio de la Guerra Fría para muchos historiadores, porque no era necesario lanzar bombas atómicas para que Japón se rinda, era el único país que quedaba combatiendo, se iba a rendir en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que deciden los yanquis? Deciden tirarle 2 bombas nucleares para mostrarle a los rusos, mirá lo que nosotros tenemos que ustedes no tienen. Claro. Así que termina la guerra, nos vamos a dividir el mundo, pero no se hagan los locos que nosotros tenemos bombas nucleares. Sí. ¿Qué es lo que pasa 70, 80 años después? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un escenario sumamente delicado, donde hay políticas de alianzas, hay bombas nucleares, hay países que tienen deseos imperialistas, siempre los hubo, ahora también. ¿Qué puede llegar a pasar? Yo creo que va a depender mucho de cómo mueva las fichas de Estados Unidos con su próximo presidente. Muchos dicen que Trump está loco. Bueno, a ver, con Biden escalaron los conflictos en Medio Oriente, escalaron los conflictos en todo el mundo. Así que vamos a ver cómo maneja la situación. Bueno, tenemos ahí cerca, conectado en línea a nuestro invitado. Primero estaría bueno pasar el videito para introducir con quién vamos a estar charlando en línea. Hernán Bergstein, profesor de Economía Política, economista de la Universidad de Lanús y la de Quilmes, en el marco de la disputa... Ahí está. Estuvo dando clases abiertas en el Tren Roca de Economía. Que te digan, che, hay que quedarse una horita más trabajando, y vos preguntás, bueno, ¿pero me van a pagar? No, no te lo podemos pagar, pero hay que ponerse la remera de la empresa. ¿Les habrá tocado a alguno de ustedes? Bueno, eso que vos estás generando y no se te paga, lo conocemos en la economía como plusvalía. Porque en el sistema hay trabajadores, capitalistas y terratenientes. Y los tres son fundamentales para el proceso productivo. El señor que está vendiendo alfajores los vende porque alguien los produjo. Y él como trabajador gana un salario para llevar a su familia. ¿Sí? Ahora, si pensamos que la plusvalía real existe, es la forma en que el empresario, el capitalista, obtiene sus ingresos. Bueno, ahí teníamos una de las clases abiertas que dio en el Tren Roca. ¿Estás ahí, Hernán? ¿Cómo estás? Hola, Candela. Hola, Blas. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, contanos un poquito primero cómo surgió esto de las clases abiertas en el tren, hace cuánto lo haces, qué respuesta tenés de la gente. Bueno, muchas preguntas. A ver, ¿cómo surge esto de las clases en el tren? Alguna vez, dando clases en la UBA, en el CBC, en la sede de Drago, se nos ocurrió a los alumnos y a mí, también en un marco de lucha por el presupuesto de las universidades, dar una clase pública en el tren, ¿sí? Esto fue hace 8 años, y esa lucha de alguna forma se ganó y por eso la universidad continuó. Ahora aparece otra vez la política pública de querer desfinanciar las universidades públicas, con todo lo grave que eso significa. Y bueno, en el momento que todos estamos intentando visualizar este problema para que toda la población se entere, bueno, se me ocurre volver a repetir esta experiencia,
ahora en el Tren Roca, porque la Universidad de Lanús está pegado al Tren Roca. De hecho, la Universidad de Lanús existe donde antes eran los talleres de trenes que fueron cedidos para poder crear esta hermosa universidad. Entonces, la universidad tiene mucho contacto con el ferrocarril. Por lo tanto, poder dar clases en el tren me parecía muy significativo para la universidad, para el momento que estamos viviendo, y también para que pueda llegar a las personas no universitarias el mensaje de la universidad está en riesgo. Bien, ¿y qué respuesta obtuviste de la gente ahí en el tren? ¿Te hacían preguntas, escuchaban atentos o...? Mira, di 2 clases por ahora. La primera, bueno, surgió con los alumnos que decidimos, una vez que terminó el curso, a la 1 más o menos, replicar la misma clase en el tren. Fíjate que ahí en el video se veía que yo estaba explicando el tema de la plusvalía, muy rápido, muy breve, muy acotado, porque era el tema que estuvimos viendo en la clase, ¿no? En el aula. En realidad no sabíamos cómo lo iba a tomar la gente, y paradójicamente la gente lo tomó muy, pero muy bien. Escucharon atentos, mayoritariamente eran mujeres. En un momento uno de los vendedores nos pidió que nos apurásemos porque quería seguir vendiendo, y las mujeres que estaban ahí se levantaron y le dijeron: mirá, te escuchamos a vos todos los días, ahora queremos escuchar al profe lo que tiene para decir, ¿no? Así que ahí vi un gran apoyo, un gran interés por parte de los pasajeros por querer saber qué estaba pasando, y también por escuchar una clase universitaria, ¿no? Que es una experiencia fascinante y no todo el mundo tuvo o tiene la posibilidad de acceder, ¿no? Bien. Por otro lado, hace un tiempo sacaste un tuit que decía que la carrera de economía era una carrera de élite o algo así, parafraseo un poco lo que leí, y que solo estaba destinada a un grupo que era justamente el que tenía el poder, si no me equivoco, el poder económico. Desarrollanos un poco esto. ¿Qué onda la carrera de economía? ¿Está dirigida a un sector específico? ¿Cuál es el pensamiento que predomina? Bien, históricamente la carrera de economía es economía política, ¿sí? De hecho, en la Universidad de Lanús, el nombre de la carrera, que es una carrera nueva, se llama Licenciatura en Economía Política. Yo me formé en la UBA. La UBA, a partir del proceso militar del 76, cambia de nombre, deja de ser economía política para llamarse solamente economía, que hasta el día de hoy perdura ese nombre. Ahora, ¿qué es lo que se ve en economía, en una carrera de economía tanto heterodoxa como ortodoxa? Bueno, estás viendo poder. Lo que se discute, lo que se ve, lo que se estudia en economía es el poder, no es otra cosa, ¿sí? ¿Y el poder por qué? Porque estamos hablando de los recursos del Estado, los recursos que maneja el poder. Porque no es que cualquiera accede al poder, ¿sí? En los pocos poderes o muchos poderes que tenemos en el país puntualmente, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, el poder mediático, el poder económico, el poder del pueblo, quien maneja el presupuesto es el poder ejecutivo. Y no se llega al poder ejecutivo de otro lugar que no sea con el apoyo de alguno de todos estos poderes o de la mayoría de estos poderes. Por lo tanto, cuando se manejan las arcas del Estado, el presupuesto público, lo que estás haciendo es distribuir riqueza. Esto es fundamental entenderlo. Y cuando distribuís la riqueza de un país, este dinero que se juntó durante un periodo, lo que estás haciendo es economía política. Y esta economía política, que vos podés hacer políticas para ciertos sectores o para todos los sectores, esto es una definición que cada gobernante toma, adopta. Una cosa es lo que dice en campaña, pero otra cosa es lo que hace directamente con el presupuesto. Beneficiás a ciertas clases y perjudicás a otras. Esto pasa siempre. Entonces, cuando entendés la importancia de un presupuesto público y entendés que es el economista quien se encarga de tomar este tipo de decisiones, ahí ves que el poder se define en ese lugar, en cómo distribuís la plata.
Por lo tanto, si el economista es el encargado de distribuir este dinero, entonces está definiendo hacia dónde va el poder. ¿Vos pensás que el poder se cede? Jamás. El poder se gana. Y si el poder lo tienen las élites, ¿vos pensás que el poder se lo van a dar a las clases bajas para que decidan qué hacer con ese dinero? Obviamente no. Por lo tanto, la carrera de economía está pensada para definir cómo se distribuye este dinero. Y en esta definición aparecen entonces los privilegiados y los retrasados, o los desfavorecidos. Por lo tanto, es esta definición que tiene que quedar que la economía nace como una carrera de élite, en la cual las clases altas formaron a sus hijos para poder tomar las decisiones del gobierno. Ahora, desde hace muchos años, empiezan a aparecer estudiantes de clases medias, bajas y bajas, en las cuales aprenden o aprendemos a manejar el dinero, a entender y a dar la discusión económica y política de, bueno, ¿para dónde va el dinero? ¿Sí? Pensando en cómo generar un país adecuado a, abro comillas, lo que interprete cada uno de los que votan a este poder. Entonces, cuando pensamos en que estudiantes de clases bajas y medias acceden a estudiar una carrera de economía, e insisto, es donde se discute y se piensa hacia dónde querés que vaya el país, entendés ahí que estamos pensando cómo se distribuye ese dinero, cómo las clases bajas pueden pensar y discutir con las clases altas respecto al poder económico. Profe, te hago una pregunta. Fuiste muy clarito en lo que sería esta cuestión de la economía y de pensar cómo se distribuye el dinero. A mí me interesa pensar cómo se crea también, cómo se crea la riqueza. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Mira, una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que piensan los autores. ¿Sí? Yo como profe lo que hago es reproducir y presentar el pensamiento de los autores económicos. Ahora, todos coinciden en que el valor de la cosa se crea en el momento del trabajo. Por lo tanto, el único que puede crear valor es el trabajador. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una cosa, pensá en cualquier objeto, que lo modifica para poderlo vender. ¿Sí? Este es el rol de una empresa. Agarra un objeto, lo modifica y lo vende. Por lo tanto, si vos comparás el objeto final y el objeto inicial, recibió una modificación. Quien generó esa modificación es el trabajador. Por lo tanto, concluimos que el único capaz de modificarlo a ese objeto es el trabajador. Por lo tanto, el único que puede crear valor es el trabajador. Entonces, ¿qué es la riqueza? Bueno, es la creación de valor. El único que puede crear riqueza es el trabajador. Ok, gracias. Por otro lado, sos especialista en economía para pymes. Quería que nos cuentes un poco de la situación de las pymes frente al gobierno nacional, de la economía de Javier Milei. Muy buena pregunta y compleja. ¿Y qué está pasando ahora y qué puede llegar a pasar más adelante? Bien. Están complicadas las pymes. ¿Todas? Bueno, no todas, la gran mayoría. Algunas están transfiriendo el vender en el mercado interno por el mercado externo, ¿sí? Okay. Entonces, como no se logra vender dentro del país, ese excedente se exporta. Imagino ¿sí? que no todas pueden Entonces, hacer eso. No todas pueden hacerlo porque no todo es exportable. Primero porque hay productos que son muy difíciles de exportar o imposibles. Por ejemplo, el servicio de peluquería no se puede exportar, ¿sí? Pero sí muchos de los bienes. Ahora, muchos de los bienes que se comercializan en el exterior no necesariamente, no alcanza a veces a poder competir con otros bienes similares de otros países, ya sea por su tecnología, por su precio, por su escala, ¿ok? La escala de producción, ¿cuántos producís? No es lo mismo producir 10 que 100 que 1.000.000. Mientras más producís,
más bajan tus costos medios. Al bajar más tu costo medio, bueno, puedes bajar el precio, ¿sí?, al que puedes venderlo. Entonces, pensando en esto, no todos los productos de Argentina están preparados para ser exportables. Esto es un gran problema. Ojalá algún día pueda suceder. No es el camino que estamos queriendo hacer ahora, desde el gobierno, digo queriendo como Argentina, no es lo que estamos queriendo que suceda. Queremos que suceda algo mágico, ¿sí? Acá hay algo de magia, de, bueno, ojalá que suceda esto, pero no le estamos dando herramientas a las empresas. Eso te iba a preguntar, ¿hubo algunas facilidades para exportar a las empresas en este gobierno? Mira, en todas las gestiones pasadas, y cuando digo todas es que yo tengo recuerdo desde Néstor Kirchner en adelante, todas, inclusive la de Mauricio Macri, que tenían bastante más parecida a esta gestión, siempre hubo apoyo a las pymes. Siempre, desde el Ministerio de Producción, ¿Con Macri hubo apoyo a las pymes? Sí, mucho. Pero mucho se fundieron miles de empresas. ¿Qué apoyo hubo para las pymes? Con los tarifazos, con la pérdida de competitividad de las empresas. 100% de razón tenés, pero vos tenés que pensarlo desde dos lugares. Por un lado, si le generás una demanda a la empresa para que pueda satisfacerla con la oferta, si no lo generás, por más que ayudes a la empresa, no vas ni para adelante ni para atrás. Pero por el otro lado, sí había mucho apoyo en aportes no reembolsables, en la búsqueda de mejoras continuas con normas de calidad, de renovar maquinaria. Cosas superficiales serían. La política económica fue un desastre para las pymes, un industricidio fue el gobierno de Macri. Fue un desastre. Sí, todo bajaron plata, ya sea para quedar bien, ya sea para ayudar a amigos, eso lo podemos discutir después, pero había desde el Ministerio de Producción de Macri ayudas a las pymes. Mejores, peores, pero existían, eso lo podemos discutir después. Hoy lo que existe es nada. Hoy es nada. O sea, si a vos te pareció mala la gestión vinculada con las pymes en el gobierno de Macri, ahora es peor, porque no solamente que las complican, sino que además que no las ayudan. Pero déjame decirte otra cosa peor, que tiene que ver con la escuela neoclásica, estas políticas que está llevando Milei adelante, que no es nada nuevo. Con esto nuevo, con esta nueva política de abrir un poquito más a la compra de bienes en el exterior de hasta $3.000, ¿sí? Esta que apareció hoy. Decime qué cosa que te rodea a vos vale más de $3.000. Un auto, pero podrías comprar las partes. Una moto, podrías comprar las partes. Una bicicleta, bueno, yo podría comprar una bicicleta por $3.000 o comprarme los pedazos de una bicicleta por $3.000 y armarla acá. Por lo tanto, lo que está por suceder en Argentina con esto de abrimos la economía para que pueda entrar lo que sea, esto es gravísimo. Acá es donde tendría que prenderse un semáforo rojo y decir, acá estamos en problemas. Porque cuando vos lo pensás, ¿qué te motiva a vos comprar un televisor en Argentina o en el exterior? Y ya sé, muchos van a decir, bueno, pero ¿por qué yo como argentino tengo que cubrir las falencias de la producción nacional? ¿Viste que aparece ese discurso? Bien. Lo que sucede es que no tenés forma de competir contra China. No hay forma. ¿Sí? Entonces, si ahora, comparado con 10 años atrás o 20 años atrás, todo está más fácil para poder importar, porque no necesito un despachante de aduana, el banco me facilita muchísimo para comprar en el exterior, las páginas de comercio exterior como AliExpress o cualquier otra que se te pueda ocurrir, te facilitan la vida. Es muy fácil comprar. Y si además mucha gente va a comprar, lo que va a pasar es que se va a achicar la brecha en el tiempo que van a mandar los productos. O sea, más incentivos para comprar al exterior. Ahora, ¿por qué irías a comprar algo nacional? Una remera, zapatillas, lo que sea, un electrodoméstico. ¿Por qué comprarías algo en Argentina? Ahora, parece muy lindo esto para muchas personas de, bueno, ahora puedo comprar lo que quieran en el exterior. Qué bueno. Me metí en el mundo, ¿viste? Como se dice, bueno, ahora me reconocen en el mundo y
y Argentina se metió dentro del mundo. Sí, un poco lo contrario, siento que pasa. Porque cuando yo produzco, o mejor dicho, cuando yo trabajo, ¿sí? Recibo plata, esa plata hago lo que yo quiero, en eso no hay ninguna discusión, eso existió siempre, pero, recordá que yo estoy dando una prestación, ¿sí? O sea, trabajo para una empresa, a cambio me dan un salario. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esa empresa deja de producir y deja de contratarme? Yo no tengo ese salario. El trabajador genera tres cosas. Por un lado, genera su propio salario. Por otro lado, genera que esa maquinaria de esa empresa funcione. Pero por otro lado, satisface una necesidad. ¿Ok? Es más, te digo una cuarta. Genera una demanda. O sea, mirá qué movimiento que genera un trabajador. Ahora, si empiezo a reemplazar el producto nacional por extranjero, tarde o temprano van a empezar a cerrar las pymes. Y se cierran las pymes, los trabajadores nos quedamos sin trabajo y sin salario. Entonces vamos a poder disfrutar esta primavera de vamos a comprar lo que querramos, ¿sí? Aquellos que tengamos la capacidad de tener un pequeño diferencial en el consumo versus el ingreso, o sea, el ahorro. Pero va a durar un tiempo hasta que las empresas empiecen a quebrar. ¿Cuánto puede aguantar una empresa que vende electrodomésticos que no venda nada? ¿Cuánto aguanta? Pregúntale a cualquier empresario, che, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto te da la espalda financiera para aguantar el no vender? Claro. ¿Y quién va a sobrevivir? Bueno, los que vendan productos para acá. El carnicero va a decir, total, nadie va a comprar un kilo de asado a China. Momento, porque cuando muchos trabajadores queden sin trabajo, no te van a comprar carne. Por lo tanto, te va a caer la demanda. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, el efecto que va a generar en otras pymes es gravísimo. Es gravísimo. Y le sumo algo más, que estamos perdiendo de lado, la inteligencia artificial. Y no voy a decir estemos en contra de la inteligencia artificial porque no hay forma. Ya no puedes estar. Es como en la época de que se estaban poniendo las lamparitas, dicen, no, sigamos con los faroles. No hay forma. La máquina está encendida y la inteligencia artificial cada vez es mejor. Ahora, vos vas a pagar un diseñador gráfico cuando le podés decir un prompt a la inteligencia artificial, dame 10 modelos diferentes que el cliente elija. ¿Quién va a pagar un diseñador gráfico? ¿O quién va a pagar a alguien que escriba un texto? ¿O quién va a pagar a...? Entonces, ¿para qué vamos a formar profesionales si la inteligencia artificial los va a reemplazar? Esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Lo pienso como en esas películas, recién Blas estaba nombrando un montón de películas maravillosas, pero viste en las películas que de repente la gente se mueve normalmente, pero sabés que el ataque zombie viene en muy poquito tiempo, y dices, che, estabas tan cerca del ataque zombie y no te dabas cuenta. Bueno, yo creo que estamos ahí al abismo de que suceda algo terrible. Terrible. Claro que algunos van a decir, bueno, mira, yo trabajo para el exterior, soy programador, gano mis $5.000 mensuales y yo compro lo que quiero donde quiero. Está perfecto, pero tu vecino y los hijos de tu vecino no van a tener trabajo. Entonces, dentro de tu suerte que vendés tus servicios al exterior o vendés tu trabajo al exterior, ahora vas a tener que convivir con gente que no va a tener empleo. Y para eso existe un Estado para poder redistribuir y hacer algo más equitativo. Ante la ausencia de un Estado y ante esta complejidad que empieza a plantearse, yo veo una situación caótica. Bueno, Hernán, muchas gracias. Realmente muy claro todo. Muchas gracias. Muy interesante. Esperamos poder seguir viéndote dando clases en el tren y en las universidades, por supuesto. Así que bueno, te despedimos. Muchas gracias por conectarte acá. Muchas hasta luego. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan muy buenos días. Saludos a la audiencia, Chao, a los hasta espectadores. luego. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV, Eva en Vivo, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Todos los viernes a las 23 por Eva TV, Inteligencia Colectiva. Chau, Blas. Nos vemos. Chao, Cané. Gracias. Gracias.